Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este segundo congreso que organizamos con la Sociedad Económica la Sociedad Científica de Economía de la Conducta y la Universidad de Juan Carlos, que están aquí con nosotros. Para nosotros es un placer estar este segundo congreso y cuarta jornada de Ciclo de Economics, porque no sé si sabéis, pero este año también celebramos el año de Daniel Kahneman, una persona que ha hecho grandes aportaciones dentro de la psicología económica. Para nosotros es un placer también que se pueda organizar este evento y además con esta universidad con la que llevamos ya tiempo colaborando, desde Trinity University. Muchas gracias por vuestro soporte y también a los patrocinadores que están aquí nosotros, que son Evaldas y Worko, también por su apoyo. Vamos a dar comienzo a este evento con esta mesa inaugural que va a estar a cargo el doctor Miguel Cuerdo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Empresa de la Universidad de Juan Carlos. Muchas gracias. Buenos días y muy bienvenidos a esta Facultad de Ciencias de la Empresa. Vamos a inaugurar el segundo congreso de esta ciencia. Yo no diría que novedosa, porque las ciencias del comportamiento no son novedosas. Es verdad que lo que es novedoso es el enfoque que se le quiere dar al análisis del comportamiento. Y por mi parte tampoco es la primera vez que estoy en estos eventos que también organiza el profesor Sánchez, Rafael Sánchez, y las profesoras Moreno y Rodríguez, ¿no? Y que constituyen parte del núcleo duro de la sociedad científica de estas ciencias de economía de la conducta. Es verdad que estamos en el aniversario de Kahneman, un premio Nobel de Economía, ¿no? Que en su momento fue pues, francamente inesperado por parte de la profesión, pero que poco a poco ha ido calando y nos va dando una visión mucho más amplia de cómo tiene que ser el análisis del comportamiento económico para entenderlo correctamente. O sea que este tipo de congresos y de jornadas, ¿no? Porque la verdad es que prueba la sociedad científica un gran activismo, ¿no? En este sentido, y la facultad está encantada de poder servir de anfitrión a estas iniciativas científicas. Agradecer siempre el apoyo por parte de los patrocinadores, agradecer también pues el eco que ha tenido en la comunidad universitaria, tanto en estudiantes como en profesores, y agradecer a los ponentes, ¿no? que han querido venir aquí a exponer, a desarrollar y a profundizar en aspectos concretos de la economía de la conducta, ¿no? De la behavioral economics. Encantados, bienvenidos y sin más, me toca dar por inaugurado el congreso, pero antes voy a dar la palabra a Rafael Sánchez, presidente de la López, Sánchez. Dar la palabra a Rafael para, en nombre de la sociedad organizadora, la sociedad científica organizadora del Congreso. Si tienes la palabra. Muchísimas gracias a todos los que estáis hoy presentes aquí y desde luego tengo que iniciar dando las gracias a la Universidad de Juan Carlos, a la Facultad de Ciencias de la Economía y de la Empresa y especialmente al doctor Miguel Cuerdo por la acogida que siempre nos han ofrecido y una vez más pues, se refleja en este congreso, ¿no? Y en este espacio tan fantástico que tenemos. Desde luego que además también nos alegra mucho la acogida, porque estamos hablando de, bueno, estamos a primera hora, quizá todavía falta gente por llegar, pero tenemos como 70 personas en lista de espera que no han podido venir presencialmente y que, bueno, pues, se ha llenado la sala, ¿no? Y bueno, pues para nosotros es un orgullo porque al final hacemos esto precisamente para divulgar y difundir lo que es la economía de la conducta.
Y, por supuesto, tengo que dar las gracias a Isabel y a Ana, porque han sido las dos personas con las cuales, sin su apoyo, pues esto hubiese sido totalmente imposible y de manera totalmente altruista, pues se han dedicado a trabajar estas últimas semanas o meses con este congreso que les conocía así un poco por sorpresa y bueno, la verdad es que ha sido maravilloso y siempre es un placer trabajar con ellos. Bueno, pues, por supuesto a nuestros amigos que nos apoyan con los patrocinios, a nuestros amigos que nos apoyan con sus conferencias y bueno, que vaya por delante que aquí todos los que estamos organizando esto lo hacemos de una manera altruista, todos nuestros conferenciantes vienen de una manera altruista también para precisamente apoyar el desarrollo de la ciencia de la conducta a través, en este caso, de nuestra Sociedad Científica de Economía de la Conducta, que básicamente se nutre en su sostenimiento del congreso que hacemos cada 2 años. Poco más, yo me gustaría tener la palabra también brevemente a Ana y a Isabel, aunque las un poco más, pero porque desde luego son la verdadera alma de este evento. Bueno, pues buenos días. Nada, la intención, ya llevamos Isabel y yo, pues sí, unos cuantos años, desde 2015, en este tema. Y lo que pretendemos con organización de jornadas y congresos que vamos haciendo, pues es dar a conocer, o sea, ampliar la academia, ampliar el número de personas que conocen, pues, este enfoque peculiar de la economía. Cada vez que nosotros lo contamos, compartimos una asignatura en un máster y cada vez que lo contamos, los estudiantes se quedan sorprendidos. La diferencia, que veamos la diferencia entre lo que es la economía tradicional y la economía conductual, y el objetivo de esta jornada es esa, a los que venís, que sois estudiantes nuevos, para nosotros sois la cantera y lo que pretendemos es captar vuestra atención y que sea una disciplina que os interese y que luego nos estéis buscando para hacer un trabajo fin de grado, fin de máster, estas cosas, que os interese y que os interese seguir investigando. Gracias, Ana. Isabel. Bueno, pues ya para cerrar, en primer lugar, agradeceros a todos estar aquí, con este día tan bonito que nos ha tocado. Y quiero primero agradecer a nuestro decano, porque siempre nos acoge, siempre nos apoya, siempre está aquí con nosotros. Por supuesto a Rafa, que como dice Ana, desde el minuto 1, sin conocernos de nada, se volcó con nosotros y desde entonces no hemos dejado de colaborar. Y como vicedecana de estudiantes, quiero dar las gracias a todos los estudiantes que estáis aquí y todos los que quedan por llegar en esta mañana, porque nos habéis sorprendido con una afluencia masiva y para nosotros, para Ana y para mí, que estamos en el vicedecanato, pues es un orgullo que estéis aquí y nos gustaría que lo disfrutéis, que lo aprovechéis, porque como os ha dicho Ana, es otra forma de estudiar la economía, diferente a lo que estudiamos en las aulas de la universidad, precisamente para ampliar esos conocimientos. Esperamos que lo disfrutéis muchísimo. Bueno, no voy a dejar de dar las gracias, por supuesto, a los patrocinadores y a los ponentes, pero permitidme que me centre en nuestros estudiantes y, bueno, pues que no nos abandonéis, que os quedéis todo el rato, porque esto os va a encantar y os va a enganchar, como nos pasó a Ana y a mí. La primera vez que Rafa nos invitó, nos enganchó y aquí estamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos. Muy bien, pues sin más, vamos a dar por inaugurado el segundo congreso de la Sociedad Científica de Economía de la... Muchas gracias.
Eso es lo que me puedo sentar. Ah, muy bien. Y se puede... Vale, perfecto. Sí, pero ¿se puede quedar ahí un poco? Sí, déjalo ahí. Yo busco tu lugar. Sí, o sea, creo que lo sí, a lo mejor lo saco. A ver, luego quiero poner en medio de la cámara. No lo sé, porque la cámara es esta. ¿Qué movimientos puede hacer para que se vea? Vale, pero y aquí no me ven, ¿no? Justamente es. Aquí sí. Pero mejor si estamos en la parte de. Vale, y si yo cambio por aquí, no sé. Sí. Esta es la Está bien ser el último, porque te puedes mover por el. Claro, yo creo que se está viendo la pantalla de la gente que está por internet. Que si no, me lo. Bueno, vamos a retomar nuestro segundo congreso y en este caso vamos a hacerlo con la primera conferencia inaugural, que siempre es una conferencia especial, pero en este caso hemos querido contar con la presencia de Alejandro y en el día de hoy, Alejandro, el doctor Alejandro Clark, que es Senior Lecturer at the University of North Carolina in Greensboro, nos va a hablar de su conferencia sobre CKPs in the Rationality Wars, Kahneman and the Problem of Inequality in General Economics. Aquí ha tenido la licencia de... No, la voy a dar en castellano. Muchas gracias sobre todo a la sociedad por invitarme. Y más o menos mi plan de hoy es, en esta media hora, intentar dibujar un poco lo que es la diferencia entre el concepto de racionalidad de Daniel Kahneman y el concepto de racionalidad de Georg Gerenzer y proponer que las diferencias que tienen no son tantas, porque pienso que estos conceptos son inconmensurables. Entonces, voy a proponer esta idea, voy a hablar un poco de las dos propuestas y luego voy a ver qué problemas epistemológicos surgen cuando se intenta saltar de disciplinas epistemológicas a otras disciplinas epistemológicas utilizando el mismo concepto, por ejemplo, el concepto de racionalidad. Bueno, tengo unas diapositivas, las voy a pasar un poco, hay mucha palabra, pero en el fondo si me escuchan, yo creo que se va a poder seguir el hilo del argumento que quiero hacer. Este verano estaba en una conferencia en Cambridge con el Behavioral Public Policy. Behavioral Public Policy es la economía conductual aplicada a políticas públicas. Y este verano estaba escuchando la conferencia inaugural de Cass Sunstein.
Y él dijo, la conferencia se titulaba Aventuras con Danny. Aventuras con Danny Kahneman. Él dijo que, académicamente hablando, el momento más amargo de Danny Kahneman fue su batalla con Gerd Gigerenzer. Gerd Gigerenzer es un psicólogo en Alemania que tiene una visión de racionalidad un poco diferente que la que tiene Kahneman o Tversky o Cass Sunstein o Richard Thaler o muchos de los economistas conductuales. Gerd Gigerenzer está más en la línea de la ecología de la racionalidad o la racionalidad ecológica de Herbert Simon. Pues si podemos trazar un poco esta línea, digamos que Herbert Simon influye mucho a Gerd Gigerenzer, influye un poco a Kahneman, pero luego Kahneman se desvincula. Y empieza a hablar, más que de racionalidad acotada, empieza a hablar de racionalidad limitada. Y racionalidad limitada porque, en el fondo, la mayoría de los economistas conductuales sí presuponen una serie de normatividad a la hora de definir la racionalidad. Pero bueno, ahora pasamos a detalle. Cuando estaba escuchando a Cass Sunstein este verano, pensé en dos o tres conversaciones que yo tuve con Gerd Gigerenzer. Una la tuve en la República Checa, donde enseño los veranos en el Centro de Experimentos Conductuales. Le dimos un premio y, hablando con él durante la comida, yo le dije, estaba escribiendo algo sobre el aspecto pesimista y optimista de la racionalidad. Pues claro, si Daniel Kahneman piensa que la racionalidad es sistemáticamente limitada y se puede predecir estos límites y esta sesgada, él puede tener una visión un poco más o menos pesimista de la racionalidad. Mientras que Herbert Simon dice, no, la racionalidad simplemente tiene cotas, está acotada, no es que sea limitada. Esta distinción es importante. Entonces yo le dije a Gerd Gigerenzer, digo, bueno, ¿qué te parece el artículo de Richard Samuels? Había un artículo en el 2002 sobre el pesimismo y el optimismo de la racionalidad. Y él me dice, no, yo odio esto no es algo que sea cierto. Dice, las diferencias entre Kahneman conmigo, en el fondo, es casi ontológico. ¿No? Las diferencias son tan radicales que no se puede pensar que esto es una especie de vaso medio lleno o medio vacío. Entonces, Gerd Gigerenzer simplemente piensa que ontológicamente el concepto de racionalidad que tiene Kahneman es que ni se puede, bueno, realmente dice, esto no existe. No existe. Voy a explicar ahora los conceptos y un poco por dónde va el argumento de Gigerenzer. Entonces, claro, la propuesta que yo quiero lanzar aquí es que, en el fondo, lo que está haciendo Kahneman y lo que está haciendo Gigerenzer son dos tipos de aproximaciones desde disciplinas epistemológicas diferentes a conceptos que, en el fondo, son diferentes porque se tratan desde esas disciplinas que son totalmente diferentes. Entonces, es lógico que Daniel Kahneman tenga un concepto de racionalidad que no se acople, que sea inconmensurable con el concepto de racionalidad de Gerd Gigerenzer. Pero como es lógico que este concepto de racionalidad que podemos utilizar desde la ética o desde la religión o desde cualquier otro tipo de disciplina sea totalmente diferente, no se puede acoplar. Entonces no existe esta guerra. La guerra de la racionalidad que hablaba Richard Samuels en este artículo de Rationality Wars, en el fondo no es tal porque están a dos planos diferentes. Si cometemos el error de ponerlos a un mismo plano, ese horror epistemológico puede llevar a catástrofes indeseadas. Entonces, es a lo que dedique el resto de mi charla. Por supuesto, si tú eres economista, ¿me voy para allá? Sí, lo voy a contar. ¿Puedo poner el micrófono? ¿Aquí se me ve mejor? A ver, un poquito más, aquí. Ay, éxito. Empiezo si eres un martillo, lo único que ves son clavos. Si eres un economista, el concepto de racionalidad que solo puede tener la economía es bastante claro. O sea, tiene que ser como tiene que ser. El concepto de racionalidad como normatividad que maximiza es algo que incluso se mantiene
dentro de las propuestas de la economía conductual. Lo único que diferencia, cuando Herbert Simon, vamos a retroceder un poco, cuando Herbert Simon se empieza a hacer psicología desde la economía o a mezclar estudios psicológicos dentro de la economía, en el fondo él empieza a dar un meneo a la realidad del comportamiento de los individuos. Pero ahí es donde se diferencian las versiones de racionalidad ecológica, por ejemplo, de Herbert Simon y luego lo que hace Kahneman. Herbert Simon no piensa que en el fondo la racionalidad acotada sea un problema. Mientras que Daniel Kahneman, Richard Thaler, Cass Sunstein, Amos Tversky, toda esta línea de argumentación piensa que en el fondo estas heurísticas que llegan a producir sesgos son un problema, pero porque hablan desde la economía. Entonces, el problema es que estos conceptos están sujetos a restricciones epistemológicas. Entonces, si uno piensa que hace economía, el concepto de racionalidad tiene que ser bastante claro. Si uno salta a otro tipo de disciplina epistemológica, vemos que no es necesario, no es que no sea necesario, es que no puede referirse al mismo concepto. En Gigerenzer lo que tenemos es una aproximación desde las ciencias de la biología, la evolución al concepto de racionalidad. No puede aceptar la maximización como normatividad. No puede incluso pensar que estas heurísticas que van a llevar a sesgos sean un problema, porque de manera objetiva han sido bastante exitosas. La propuesta, más o menos para definirlo, ¿qué dice Kahneman? Kahneman piensa que, si podemos leer, en el artículo clásico que publica con Amos Tversky, Judgment Under Uncertainty, él piensa que en el fondo, esto es lo que dice Kahneman sobre ese artículo que publica, dice, nosotros lo que hicimos en ese artículo, habla de él y Amos Tversky, fue más o menos criticar las propuestas de que las personas sean generalmente racionales y que su forma de pensar sea por lo general sólida. Ellos lo que dicen, esto no es verdad. Entonces dice, nuestro artículo desafió ambas suposiciones, aunque sin discutirlas directamente. Desde un principio dicen, es verdad que los sujetos no se comportan así. Kahneman lo sostiene, es verdad. ¿Bien? Pero Kahneman sostiene que sí existe una norma para que los sujetos se comporten racionalmente. Y esta norma es la que hay que alcanzar. Cuando Casas, un poco la línea histórica es Danny Kahneman trabaja con Amos Tversky, Danny Kahneman empieza a trabajar con Richard Thaler, Richard Thaler trabaja eventualmente con Cass Sunstein, publica el libro Rats en 2008, Pequeños Empujones. Los pequeños empujones, en el fondo, es intentar reconducir, considerando que los sujetos tienen esta racionalidad limitada, desde la perspectiva de Kahneman, acotada desde Herbert Simon y Gigerenzer, hay que reconducirlos a una racionalidad más o menos perfecta. Entonces, siguen asumiendo la normatividad perfecta porque, en el fondo, se está haciendo economía. Gigerenzer, siguiendo la línea de Herbert Simon, dice, estas heurísticas solo llevan a sesgos si estamos en el entorno inadecuado. Estas heurísticas no son ningún problema. En muchos artículos que leo, por ejemplo, ya dicen, hay economistas conductuales que dicen que las heurísticas son un problema. No, las heurísticas no son un problema. Las heurísticas son una maravilla de la evolución. El problema es cómo identificamos estas heurísticas. Por ejemplo, la propuesta de Gigerenzer es identificarlas, hacer un mapa de ellas y ver de qué manera se pueden usar para tener un mejor éxito adaptativo de nuestra conducta. Sobre todo son buenas en contextos de incertidumbre. Gigerenzer dice, bueno, si estamos en un contexto de riesgo, un contexto de riesgo e incertidumbre son dos cosas diferentes. Si estamos en un contexto de riesgo, sí es verdad, podemos decir que la racionalidad maximizadora, incluso bayesiana, puede ser perfecta para llegar a lo que queremos alcanzar. Pero en la mayoría de los casos en los que nos comportamos, los contextos en los que tenemos que decidir son de incertidumbre. No tenemos conocimiento probabilístico. Y en contextos de incertidumbre, lo mejor es utilizar las heurísticas. Ahora tenemos que ver de qué manera las heurísticas que se usan encajan perfectamente con el contexto en el que lo queremos decidir. Pero las heurísticas no son un problema para Gigerenzer.
No solo son un problema, son maravillosas. No, cuando Daniel Kahneman habla, es posible que las heurísticas lleguen a sesgos. También Daniel Kahneman dice, es verdad que las heurísticas son bastante funcionales. Pero la mayoría de las veces son el foco del problema que hace que nos comportemos de manera irracional. Él llega a pensar que la palabra racional es un poco fuerte. Kahneman dice que en el fondo las personas no son generalmente racionales y que si fueran a pensar no es por lo general sólida. Los sujetos más racionales, o sea, aquellos que son los menos susceptibles a los efectos del mal. Esto, por ejemplo, Gigerenzer piensa, ¿no? Fíjense en la metáfora de las tijeras de Herbert Simon. No se puede concebir la racionalidad ni la cognición sin el contexto. Entonces, aquí hay ya está, okay, bueno, pues entonces ya estamos separando el contexto o el marco o el entorno de la cognición. Entonces, hay que comprender la racionalidad ecológica de Simon y Gigerenzer está basada en lo mismo. Gigerenzer piensa, no, vamos a ver de qué manera estas heurísticas son exitosas dentro de cada marco, porque el marco no se puede obviar, no se puede separar dentro de la metáfora de las tijeras de Herbert Simon. Entonces, claro, fíjense si empezamos a utilizar el mismo concepto de racionalidad en asuntos diferentes. El ejemplo de donaciones. Entonces, de una persona que no sea donante de órganos porque no sea por defecto. Este ejemplo que en el fondo sabemos que no sube, o sea, no sube el número de donaciones, o sea, no sube el número de trasplantes. Porque siempre que en políticas públicas, hago paréntesis aquí, siempre en políticas públicas hay que pensar qué es lo que se quiere con el cambio de conducta. Si uno quiere que haya más personas que donen órganos, es perfecto, pero a lo mejor lo que uno quiere en el fondo es que haya más trasplantes, no que haya más donaciones. Entonces, ahora en los estudios más recientes, no porque por defecto uno sea donante, significa que suba el número de trasplantes. Ahí el problema es estructural, no es un problema de conducta. Entonces, también es importante clasificar qué problemas intentamos arreglar dentro de las políticas públicas conductuales. Y había problemas que no son conductuales, hay problemas que son estructurales, sistémicos, y lo que sería una ilusión es intentar cambiar problemas estructurales simplemente y solo con cambios de conducta. Entonces, claro, aquí el problema, fíjense, de una persona que no sea donante de órganos porque no sea por defecto, ¿qué es? ¿Es irracional? Porque si lo hubiera hecho por un marco por defecto, o sea, me está diciendo que si tú te presentas y por defecto ya eres donante de órganos, vale, pero si no, ya eres irracional porque no era por defecto, eres ecológicamente adaptado para ahorrar energía y sobrevivir, ya que dices, yo solo hago las cosas por defecto. ¿O eres moralmente mala y egoísta? Bueno, pues dependiendo de la disciplina epistemológica que se use, puede ser las tres. Pero no se puede reducir una a la otra. Si lo que hacemos es ética, podemos tildar a alguien de moralmente malo o de egoísta si no dona órganos, ¿o no? Pero ese es desde la rama de la ética. Desde la rama de la biología evolutiva, es normal que podamos pensar que esta persona, al intentar simplemente hacer o comportarse de una manera que ahorra energía, simplemente eligiendo las cosas que están hechas por defecto, claro, digo, no, pues, perfectamente adaptada. E irracional si no lo hubiera hecho de la otra manera. Según Kahneman, dice, la racionalidad es coherencia lógica. Pero él dice, esto es interesante, dice, sea razonable o no. Dice, los icons son racionales según esta definición, pero hay una abrumadora evidencia de que los humanos no pueden serlo. O sea, que él sabe, Kahneman no es idiota. Kahneman sabe que no podemos ser así. Y no piensa que sea tan malo. Dice, la definición de racionalidad como coherencia es excesivamente restrictiva. Exige la adherencia a reglas de lógica que una mente finita no puede implementar. Dice, las personas razonables no pueden ser racionales según esta definición. O sea, te está diciendo, si es racional, tú no puedes hacer esto. O sea, que Kahneman no estaba tan separado. Lo que pasa es que cuando Kahneman hace economía, o hace economía con la mezcla de psicología o economía conductual, tiene que ajustarse a los parámetros epistemológicos de lo que está haciendo. Pero idiota no era. Dice, según esta definición, no deberían ser calificadas de irracionales por ello. Irracional es una palabra fuerte que connota impulsividad. Dice, a menudo me incomoda cuando nuestro trabajo con ellos es acreditado por demostrar que las decisiones humanas son irracionales, cuando en realidad nuestra investigación solo mostró que los humanos no están bien descritos
por el modelo de agente racional. Yo cuando oigo a las personas diciendo, es que los sujetos son irracionales, a mí me chirría todo el cuerpo. ¿No somos irracionales? No, de verdad que hay algunos que son idiotas, pero irracionales. Primero definan qué es irracionalidad. Porque lo que no consigo definir, vamos a ver, lo que no consigo leer es cómo los economistas conductuales, ni aquellos que hacen políticas públicas, definen irracional de una manera que tenga sentido en la manera en la que nos comportemos. O sea, fíjense, es irracional, no sé, caer en problemas porque el marco te está llevando a pagar un precio definido. No sé, o sea, son cosas que el cerebro se comporta así, pero irracional es una palabra bastante fuerte. Entonces dice, aunque los humanos no son irracionales, a menudo necesitan ayuda para hacer juicios más precisos y tomar mejores decisiones. Y ahí es donde entra lo que se llama Behavioral Public Policy. Dentro de Behavioral Public Policy, los pequeños empujones son una herramienta. Hay bastantes más herramientas. Están los badges, los shows, los slash audits. O sea, hay una tira de herramientas dentro de Behavioral Public Policy que en los pequeños empujones son los uno. Entonces, en la economía, en la teoría de decisiones, la racionalidad se define de manera diferente. No se trata de ser racional, sino de mantener coherencia interna de las creencias y preferencias. Este es el requisito de la economía. Para Kahneman, en el fondo, sin ser naif o sin ser idiota, sabe que al hacer economía se necesita un modelo de racionalidad normativa que se ajuste al modelo maximizador, optimizador, pero en el modelo de Igerenser no es así. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, podemos hacer esto con esta distinción entre conceptos e ideas. ¿Qué tiene un momento? Conceptos e ideas. Bueno, el concepto de racionalidad. Okay. En el fondo, los conceptos son lo que se usa dentro de las categorías epistemológicas. Entonces, el concepto de racionalidad aparece de manera diferente dentro de la economía, como aparece de manera diferente dentro de la biología de Igerenser, como puede aparecer de manera diferente dentro de la religión o de otras categorías o de otras disciplinas. Los conceptos son específicos a un dominio y sirven a campos científicos particulares. Las ideas surgen de la fricción de estos conceptos. Entonces, digamos, si yo como economista utilizo este modelo de racionalidad y otra persona como psicólogo utiliza otro modelo de racionalidad, entonces cuando Dan Ariely pregunta si somos irracionales, ¿no? Entonces, esa idea de que somos irracionales, somos racionales, eso ya es una idea. Pero en el momento en que trabajamos con racionalidad, el término, desde un campo epistemológico específico, eso ya es un concepto. Entonces, claro, los conceptos están adjuntos a campos epistemológicos y tienen restricciones. Las ideas son más generales. Las ideas son las que tratamos cuando hablamos, somos irracionales, fíjense en el amor. Entonces, la idea de amor es, el amor, qué bonito es el amor, sobre todo en primavera. Perfecto. Pero luego el psicólogo habla del amor de manera diferente. Ya es un concepto. El amor se puede tratar desde la química. Se puede tratar desde la sociología, se puede tratar desde la antropología, incluso el derecho define amor. Cada campo epistemológico va a tratar la idea de amor en conceptos diferentes, con unas restricciones diferentes que no se pueden reducir una a la otra. Como la idea del libre albedrío. La idea del libre albedrío, desde la religión, tiene un sentido totalmente diferente que si hablamos desde, por ejemplo, Robert Sapolsky, sus libros sobre biología, que hablan totalmente de determinismo, el libre albedrío no existe. Pero luego tienes en física cuántica del libre albedrío de las partículas. El libre albedrío de las partículas, claro, eso es totalmente, Heisenberg. Pero hablan del libre albedrío, utilizan esa palabra. Entonces, esos conceptos van a ser diferentes dependiendo del campo epistemológico, como es el concepto de racionalidad. Entonces, si tenemos disciplinas científicas, aparecen en conceptos, la racionalidad se puede tratar de la psicología, de la economía, de la ecología, pero son inconmensurables. No hay esa batalla. Como no puede haber una batalla entre la biología determinista de Robert Sapolsky y una persona religiosa
que tiene que aceptar el libre albedrío. No lo puede haber, porque están en campos diferentes. Y las ideas aparecen casi como filosofía o como términos que usamos a nivel lingüístico, a nivel de pensamiento, un poco para decirnos, bueno, somos libres, no somos libres, qué bonito es el amor, no somos racionales, viva la irracionalidad. Entonces, en ese sentido, la idea no necesita convertirse en concepto, puede navegar entre campos diferentes sin tener que adentrarse en el concepto mismo que deba ser adjunto a los requisitos de cada campo epistemológico. Las ideas asumen la fricción entre conceptos, no están claras. Bueno, de hecho, yo pienso que la filosofía, en el fondo, es la calificación de las ideas. O sea, las ideas, porque se hablan, no están claras, entonces el filósofo, en el fondo, ¿qué hace? ¿Qué hago yo como filósofo? Me meto en campos diferentes para ver qué fricciones hay, pero sabiendo que nunca se pueden saltar, no podemos reducir una cosa a la otra. Si se reduce, imagínense lo que supondría para la ética reducir la racionalidad a simplemente racionalidad económica. La arrogancia sería un sesgo de la confirmación. La incontinencia, o sea, esta palabra magnífica, incontinencia, no está relacionada con la orina, ¿no? Está relacionada con Aristóteles, el concepto de acrasia. Es que uno puede contenerse moralmente. Claro, este es el sesgo del presente. La xenofobia no existe, es un sesgo de grupo. El egoísmo es un sesgo de autoestudio. Claro, todo si se reduce a sesgo. ¡Hala! La ética desaparece. Y esto es algo que he estado leyendo últimamente en muchos artículos en el que se difumina, se amoraliza nuestra conducta y se reduce a casi algo relacionado con la irracionalidad. Porque lo que hacemos, estamos mezclando churros y merinas. Estamos saltando de un lado para otro, epistemológicamente hablando, cogiendo un concepto de aquí, ahora lo uso acá, entonces te desaparece la evolución como disciplina, te desaparece la economía normativa si lo que hacemos es utilizar a Herbert, Simon o Gigerenzer, o te desaparece la ética. La idea fundamental, siempre tiendo a caminar, llevo 25 años dando clases y me muevo por todas las aulas. O sea, la idea fundamental, sobre todo, que tenemos que tener presente es que en estas guerras de racionalidad o incluso en nuestra disciplina, el concepto de racionalidad que tenemos se adjunta a los requerimientos epistemológicos de lo que hacemos. Si en el fondo podemos ver lo que hacen otras disciplinas, se puede hacer y se puede incluso tener una cierta comunicación con ellos, pero siempre tenemos que intentar no tener una especie de reduccionismo. No podemos hacer desaparecer la ecología, en el sentido de que quieren ser evolutiva o adaptativa, no podemos hacer desaparecer la ética. Y esto es importante tenerlo presente también para cuando hacemos propuestas dentro del campo de las políticas públicas. Tenemos que siempre tener presente que las personas son irracionales, pero tenemos que tener siempre presente que también pueden ser moralmente malas, o incluso que lo que hacen sean por adaptación. Muchas gracias por su atención. Si necesitan algo, copia de lo que he escrito, esto está escrito, se lo puedo mandar, y que pasen unas felices jornadas aquí en el Congreso. Sí, sin problema. No estamos trabajando. Bueno, como vamos bien de tiempo, si os parece, vamos a abrir un turno de preguntas, con las cuestiones interesantes que nos ha planteado el doctor Hortal. Alejandro, por favor. Alejandro, Alex. Sí, Alex. Si alguno queréis animar, a hacer una reflexión, una idea. Venga, arranco. Alejandro, nosotros llevamos tiempo trabajando, tanto desde el punto de la psicología. Yo no sé, igual Silvestre, si mejor te haría falta el micro para que se oiga el online. Y entonces, igual, Alejandro, te pido que te sientes y así hablas tú por ahí. Venga, sí, me siento. Para que nuestros seguidores online nos oigan y así descansan un poco. Alejandro, nosotros, como decía, llevamos un tiempo trabajando desde el mismo fenómeno desde dos ópticas, desde la economía de la conducta y desde la psicología económica.
Y es un debate que tenemos encendido porque yo personalmente participo tanto en el Consejo de la Psicología de Madrid como en el Consejo de Madrid y nos llevamos todos muy bien, nos queremos mucho, hacemos muchas cosas juntos, de hecho este acto es una de ellas, pero al final siempre queda un poquito, ¿no?, de decir, oye, ¿esto realmente cómo se debería llamar? Psicología económica y economía de la conducta. Y en cierto modo me ha llamado, o sea, me ha recordado este debate el hecho que comentabas de la irracionalidad, ¿no? Es decir, bueno, irracionalidad, vamos a ver, ¿qué es esto de ser irracional? Porque realmente muchas de las decisiones que tomamos son fruto de decisiones con un componente emocional. Y las emociones han servido para que el ser humano esté donde está hoy en día, es decir, para sobrevivir. Por lo cual, si algo que te ayuda a sobrevivir es irracional, pues igual a lo mejor el término irracional que revisarlo, ¿no? Y eso, desde ese punto de vista de la psicología económica, o desde la psicología, mejor dicho, se entiende mucho mejor que desde la economía. Entonces, a mí me gustaría un poco que nos comentases si realmente tú ves que hay diferencia. Esto es todo lo mismo, pero estamos viendo desde diferente lugar, o realmente es bueno que trabajemos juntos. Un poco tu opinión en este sentido. No. Bueno, mi tesis doctoral es sobre Herbert Simon. Entonces, yo estudié cómo, en el fondo, la psicología se empieza a utilizar dentro de la economía. Estas son ciencias humanas. En el fondo, las ciencias humanas, en el momento que analizamos el comportamiento de agentes, siempre va a haber una mezcla de diferentes ciencias involucradas en ver lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, qué deberíamos hacer mejor. Entonces, es normal que se solapen algunas de las investigaciones, algunos de los conceptos, algunas de las propuestas. Entonces, esto yo lo veo normal. Ahora, la economía de la conducta, o lo que es el término behavioral, es interesante, porque voy a México y en México a veces se utilizan comportamental, a veces se utilizan conductual. Entonces, claro, la gente dice, bueno, pero esto es conductual, pero esto es como el conductismo. ¿Qué significa? Entonces, yo tengo una propuesta que no viene de mí, viene de un buen amigo, de Adam Oliver. Y Adam Oliver piensa que el concepto de conductual, de behavioral, significa simplemente asumir la realidad empírica de cómo nos comportamos. Por supuesto que tradicionalmente, cuando la economía había más o menos no había considerado la psicología, se suponía no solo que nos deberíamos comportar racionalmente, sino que lo hacíamos. O sea, esta era la idea fundamental de la economía tradicional. Cuando Herbert Simon empieza así, sobre todo en tema, Herbert Simon empieza con el tema de la administración. No es así, esto no nos comportamos así. Él no dice si nos deberíamos o no. Hay unas cosas que dice, pero bueno, dice, en el fondo la realidad empírica de nuestro comportamiento no es como lo que dicen los economistas. Los psicólogos lo sabían. O sea, para los psicólogos no era ningún misterio. Que somos irracionales, no fastidie. Claro, o sea, ahí no había ningún misterio para ningún psicólogo, ni la mayoría de las personas de las ciencias sociales. Lo que pasa es que desde la economía, epistemológicamente, se requería tener este tipo de aproximación, pero por motivos casi de la propia disciplina. Cuando empezamos a mezclar, sobre todo, la realidad empírica de nuestro comportamiento y empezamos a nutrir en economía con presupuestos y teoría psicológica, también lo hacemos en políticas públicas, en ciencias de la administración, en políticas públicas, en el grupo en el que estoy yo, por ejemplo, en Behavioral Public Policy Association, en el que está Casaste conmigo en el consejo, lo que hacemos es más o menos parecido. Intentamos utilizar Behavioral Economics, economía del comportamiento, economía conductual, dentro de las políticas públicas. De ahí surge el Hidronax, pero porque es imposible. Ya tienes tres disciplinas más o menos diferentes. Ya empiezas psicología, economía, derecho, políticas públicas. Y entonces son más o menos ciencias humanas que se necesitan, pero no por ello las podemos hacer desaparecer. O sea, desaparecer en el sentido de no podemos reducir una a la otra. En el fondo el psicólogo así en psicología, el politólogo, el abogado, el jurista, cada uno va a hacer lo nuestro. Y yo, como filósofo, porque aquí soy un filósofo, lo que hago es ver estas relaciones, analizar éticamente algunas de las propuestas, epistemológicamente otras, pero yo creo que esta colaboración es necesaria y fundamental, pero sin tener que reducir. Sí, hay un micrófono para ello.
Vale. Yo, ante todo, quiero darte las gracias porque la verdad es que me parece que has abierto un melón que yo creo que es esencial en esta discusión, ¿no? Para empezar, has añadido al campo bueno, has añadido, has puesto sobre la mesa, por un lado, esto de las ciencias humanas, cosa que aquí hablamos de ciencias sociales. Pero claro, pero me parece que el concepto es mucho mejor, el concepto de ciencias humanas en el sentido de que incorpora muchos más elementos. Has añadido, como te digo, al debate la filosofía, algo que a mí me parece esencial, y además has añadido la historia, porque claro, el problema fundamental es que si tú lo ves desde y yo soy un teórico de la economía, si tú lo ves desde la perspectiva de la teoría económica, el problema con el que nos encontramos los economistas en el siglo XIX es sencillamente que no queremos ser otra ciencia social, queremos ser ingenieros, queremos ser físicos y en consecuencia nos dotamos de unos modelos y de unos presupuestos que hacen que que abandonemos las ciencias sociales. Yo creo que la gran aportación de la economía de la conducta, si quieres llamarlo de esta forma, es devolvernos al mundo de las ciencias sociales y decir, porque has añadido a nuestro elemento, que es el tema de las políticas públicas. El problema es que, claro, si tú haces políticas públicas sobre la base de un individuo, del agente económico racional, estás metiendo la pata hasta límites insospechados. Entonces, claro, yo ya digo, me parece que el debate queda francamente muy abierto. A mí me parece que además esta es una aportación que decir, yo creo que cuando alguien haga economía de la conducta, primero debería hacer algo de filosofía y saber realmente de qué está discutiendo. Porque ya digo, porque a veces cuando nos planteamos nuestros modelos, claro, si uno coge el agente económico, el homo economicus, hombre, es un imbécil. Es decir, esto lo decía él, es un imbécil racional. O sea, es absolutamente imposible. Pero el problema fundamental que tenemos los economistas es que diseñamos políticas públicas a partir de ese. Bueno, creo que ese es el problema. O sea, no solo, es que nosotros como profesores pensamos que los estudiantes son seres racionales perfectos. Que les decimos al principio del semestre, bueno, este es el programa, el examen es el día 15, nos vemos. Y luego nos sorprendemos, digo, esta panda que no, una panda de perezosos y demás. Entonces, claro, sí, pero o sea, la idea es similar. Si uno hace políticas públicas con la idea de que somos seres racionales, es posible que todo se reduzca a incrementos de salario, incentivos, regulaciones. Entonces, me surge como pasó en Suecia cuando intentan empezar a pagar para que la gente se vacune. Entonces, claro, para un economista esto tiene sentido. Si antes la gente lo hacía gratis, ahora lo empiezas a pagar, pues se tiene que presentar más gente. O sea, esto, si eres un martillo, para ti todos son clavos. Entonces, claro, cuando empiezan a dar dinero para vacunarse, o sea, para vacunarse, para donar sangre. La vacuna es otra cosa diferente. Para donar sangre en Suecia, empiezan a pagar. Si antes se donaban sangre gratis y ahora lo hacen por dinero, tiene que haber más personas donando sangre. Bueno, ¿qué sorpresas se llevaron cuando disminuyó el número de personas? Entonces, claro, para un economista, claro, casi entra en trance. Un trance epistemológico. ¿Qué está pasando aquí? Pero pasa lo mismo con las vacunas. El problema de las vacunas en Estados Unidos es bastante complicado porque hay temas raciales específicos por experimentos que se hicieron con la población negra en Tuskegee. Entonces, el tema de vacunas, la universidad mía quiso pagar un incentivo a los estudiantes para que se vacunaran. Claro, ¿qué sorpresa llevaron cuando menos estudiantes se vacunaron? Porque ya se mosqueaba. Decía, claro, nos pagan para que vayamos. Esto es indecente, lo que quieren es meternos. Bueno, el problema de Tuskegee era sífilis, pero bueno, esto se queda en la población negra un poco con desconfianza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ver de qué manera las personas reales se comportan, pero para ello hay que conocer la política, la historia, qué leches pasó en Tuskegee con la sífilis, por qué desconfían la población negra en Estados Unidos de las propuestas gubernamentales para meter vacunas, por qué hay tanta desconfianza en vacunas desde diferentes estamentos, y luego intentar solucionarlo de manera creativa, viendo la estructura de donde estás, la cultura, la antropología. Entonces, por ejemplo, una de las propuestas más importantes que existen en Estados Unidos es intentar que la población negra se vacunara a través de los bomberos, que sabían cómo poner vacunas, y era de los equipos de gobierno, o sea, de los agentes estatales, eran
las personas que más confianza tenían, no la policía, no los expertos en salud. Entonces, ahí está la creatividad de comprender cómo las personas se comportan realmente. Nada, muy breve. Si no me ha quedado muy claro, porque entiendo que desde los primeros puntos de la academia, cuando hablas de la ética de la economía, o sea, la ética y la religión, por ejemplo, a la hora de libre albedrío, pues entiendo que, por ejemplo, en ese caso, sí hay una definición distinta del concepto. Y bueno, eso sucede en un montón de ámbitos, en un montón de ramas. Mi duda es, y no tengo claro cuál es tu posición con este problema, si simplemente hay que aceptarlo y ya está, o si hay, pues, no sé, si hay sitios que se originan debate o de investigación, o cómo afrontar esta diferenciación de términos que se dan en distintos puntos de, bueno, de las ramas de estudio. No, o sea, yo creo que simplemente lo que hay que... primero hay que conocer si se está hablando de una idea o si está hablando de un concepto. Si yo te pregunto, por ejemplo, el libro de Dan Ariely, Predictably Irrational, me parece, en inglés. Predictablemente irracional. Yo creo que Dan Ariely ahí simplemente está tratando con la idea de si somos irracionales. Y la idea de si somos irracionales es una idea que se diluye en varios campos epistemológicos. Entonces ahí lo primero es saber qué se está hablando. Se está hablando de la idea de irracionalidad, que es más general, más divulgativa, más a nivel conversacional, o se está hablando del concepto de racionalidad que está junto a un campo epistemológico diferente. Por ejemplo, si yo te digo, Nino Bravo canta libre, o algo así, claro, Nino Bravo no, o sea, este hombre está haciendo uso de la idea de libertad. Claro, no está hablando como Robert Sapolsky, por ejemplo, que es un biólogo, o no está hablando desde la libertad de los neutrones, o no está hablando de la libertad como lo podría hacer un politólogo o un jurista. Entonces, claro, lo que hay que hacer es tener una especie de, no sé si llamarlo, decencia académica terminológica y saber qué estamos usando. Y está bien, no pasa nada. O sea, si simplemente es decir, cuando yo utilizo el término racionalidad desde la psicología, ya sabemos lo que estamos haciendo. Pero lo mismo si lo hago desde la economía clásica o la economía conductual, o si hago una propuesta de que los votantes de Trump son irracionales, que es a nivel idea. Entonces, no sé si he contestado a tu pregunta, pero se puede asumir todo sin tener que reducirlos. Pues gracias, Alejandro. La verdad es que es una intervención muy inspiradora. Yo realmente quisiera abordar el gran melón de siempre en la economía, que es la información asimétrica. Sí. Realmente, y su relación con la economía conductual. Precisamente en relación con un concepto un tanto específico que son los de los peer groups. Es decir, en el año 63, los economistas de David Carney definieron el concepto de clean groups. Es decir, los bienes basados en la confianza, ¿de acuerdo? Donde, por ejemplo, paciente, cliente, un médico, por ejemplo, puede no saber con exactitud durante la prestación de ese servicio que está recibiendo ni ex ante, ni durante, ni ex post, el nivel de calidad exacto que ha recibido. Y ahí eso se presta básicamente a una serie de sesgos, de conductas quizás un tanto alejadas de la lógica, que pueden hacer, por ejemplo, que ante un buen servicio prestado, pero un resultado no celebrado, por ejemplo, que se ha perdido, pero realmente la prestación era buena, o por ejemplo, una prestación médica era correcta, pero no se pudo avanzar lo suficiente a lo deseado, quiero decir, eso abre unas características en la conducta y de percepción sobre ese juicio del profesional que es un tanto problemática y abordable. Por ejemplo, estaba pensando en el libro de ruido, precisamente, se publicaba recientemente, donde bueno, se avanza mucho más en cuanto a eso, habrá incluso temas un tanto tabú, por ejemplo, la justicia, ¿no? A la hora de emitir juicios, incluso a la hora de ejecutar cualquier prestación, ¿no? Porque, básicamente, estamos muy condicionados y ser consciente de lo que nos condiciona abre también un marco interesante de estudio. Y todo esto conecta también mucho con el tema del diseño de políticas públicas, porque además
¿cómo haces tú que la regulación intervenga de manera adecuada para que esos profesionales, por ejemplo, que están prestando tengan la suficiente credibilidad, ¿de acuerdo? Y la sociedad pueda confiar en ellos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, si dejas libre el mercado, cuidado. Si lo regulas demasiado, también. Por tanto, es un caso muy específico. Por tanto, un poco más yendo al concepto, ¿cuáles son las últimas investigaciones en cuanto a abordar la información asimétrica desde la economía conductual? ¿No? Gracias. Ok. Bueno, o sea, el problema de la información asimétrica es verdad que existen sesgos, pero existen sesgos a los dos niveles, ya que aparecen sesgos para el paciente, por ejemplo, en el sistema de salud, pero también existen sesgos de cómo tratar al paciente por parte del experto en salud, porque ya automáticamente ya estoy tratando con una panda de borregos y a veces tiene razón, a veces no, y el paciente, claro, está pensando, esto lo necesito saber, entonces, desde las políticas públicas, es interesante. Hay una propuesta, mira, volviendo al tema de injerencia con médicos. Hay que comprender la racionalidad total de los individuos. Entonces, por supuesto que la confianza tiene que ser parte clara, pero claro, la confianza es un problema casi estructural de medios de comunicación, de qué ese servicio se presta, etc. Pero si podemos conseguir que llegue la información de una manera que la gente lo comprenda, mucho mejor. El ejemplo que pone Gerenser para atender a lo que estamos haciendo aquí. No intentes utilizar probabilidades para informar a los pacientes. Porque nosotros no hemos evolucionado, nuestro cerebro no ha evolucionado para comprender probabilidades ni este tipo de formulaciones matemáticas para enfermedades, para las vacunas. Por ejemplo, la gente se hace líos. La gente le dice, no, la vacuna te aumenta un 50% la posibilidad de miocarditis. Se cree que se muere. No, pero espérate, ¿qué porcentaje? O sea, ¿qué probabilidad tienes ahora? ¿Cero? Bueno, pues el 50% sigue siendo cero, o sea, que tú tranquilo. O sea, entonces la gente no comprende esto. Entonces, ¿qué propone Gerenser? Dice, bueno, utilicemos la realidad de nuestros procesos cognitivos, utilicemos frecuencias naturales o algo que... Entonces, si podemos intentar mejorar la comunicación entre el experto y el paciente o para un poco difuminar esta asimetría, sería fantástico. Esto lo dice Gerenser. Si vamos al tema de pequeños empujones, bueno, está el tema de boost. O sea, el tema no sé si conoce la diferencia entre boost, de Ralph Herwig y Natch. El boost incrementa las competencias, o sea, casi no son capacidades, o capacidades en el sentido de ser, pero casi son, por ejemplo, si el Natch, el pequeño empujón, funciona en el contexto y cambia la organización en cómo presentamos la disposición de las opciones, el boost es algo que tú puedes llevar a otros contextos. Entonces te afecta heurísticamente cómo comprendes el problema y ya no hace falta que estés en el contexto específico. Entonces lo que se propone desde Behavioral Public Policy en este aspecto es decir, bueno, pues intentemos que la gente en esta simetría de información tenga las capacidades básicas para comprender lo que los expertos están diciendo y que se la puedan llevar de experto a experto. Entonces el boost es un mecanismo conductual que más relacionado con la educación que uno puede llevar a otros contextos. En la cafetería, por ejemplo, sería el nudge, el pequeño empujón. Oh, yo pongo la pizza detrás de la ensalada. Pero claro, eso no funciona si te vas a otra cafetería. El boost sería, no comas nada que tu abuela no reconozca. O come el tamaño de comida que es equivalente al puño de tu mano. Entonces esto ya da igual. Entonces un poco hacer esta prueba para educar a las personas. En el fondo, y luego la confianza. Ahora con los medios de comunicación y eso, fíjate lo que está pasando ahora en Estados Unidos con los huracanes, que piensan que había una congresista que dijo que ellos controlan el tiempo. Esto lo puso en Twitter. Ellos controlan el tiempo. No sé quién es ellos, pero ahora hay desconfianza de ellos, supongo que será el gobierno, que es demócrata, ella es republicana, y ya pueden lanzar huracanes hacia ciertos sitios. Esto incrementa la desconfianza del gobierno. Pero sí, no,
No sé si queda más tiempo para... Había más preguntas por aquí, yo no quiero tomar la última. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presencia. Y en segundo lugar, no termino de entender por qué esa noción de concepto no puede ser o tiene que estar acordada. Al final, el objetivo del concepto no es principalmente definir algo de manera absoluta, o por lo menos comentarlo. Al final, el concepto no debería poder llevarse a otras disciplinas. Te voy a poner un ejemplo. El concepto de Dios, por ejemplo, para un ateo o antropólogo, no puede ser el mismo que para un religioso. No es que no solo puede ser, es que no debe ser. O sea, entonces, nos volveríamos locos si, por ejemplo, estamos intentando investigar el concepto de Dios que se tiene en un grupo social específico, en un país diferente, si además, encima, creemos en ese Dios y tenemos que compartir el mismo concepto que ellos tienen. Entonces, claro, imagínate estudiar el concepto de Dios asumiendo desde la antropología que es un ser eterno, omnipresente. Entonces, no puede hacer antropología así. Entonces, yo creo que es, vamos, te diría obligatorio que los conceptos sean restrictivos. O sea, ya no te digo casi en modo Thomas Kuhn, un poco para ver, si no. O sea, el antropólogo, yo te digo, o sea, ponte en la idea esa del antropólogo que intenta ver qué concepto de Dios tienen los Yanomami. No puede ser el mismo que la persona que cree en Dios o la persona que pinta un cuadro sobre la ascensión de la Virgen y aparece Dios hecho entre las nubes. O sea, son diferentes, pero entonces lo que tú dices, eso sería más la idea. Entonces la idea puede tener una visión sin tener que adentrarse dentro de las peculiaridades científicas de cada campo. Puede tener una idea, por ejemplo, si yo le pregunto a mi madre si somos libres, mi madre tiene una idea claramente de lo que es la libertad, sin tener que conocer los procesos neurológicos que hace que nos determine. Pero si yo le pregunto a mi primo que es párroco, me dice, no, hemos hecho libres, y entonces es totalmente otra idea de libertad. Entonces, claro, si tenemos que definir todo, estaríamos haciendo varias ciencias al mismo tiempo y las ciencias son eficaces porque tienen cotas, en mi visión. Visión epistemológica. Si no, haríamos una especie de mayonesa extraña con debate. No sé si... Pero bueno, luego me invitas a una caña y... Muchas gracias por su atención y encantado de hablar con quien quiera hablar durante estos descansos.